Bienvenidos al entrenamiento de líderes de Faith Walking. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ansiedad. La ansiedad fue introducida a Faith Walking en la segunda parte, en Faith Walking 201, y consideramos que es un elemento muy importante en nuestro proceso. Definitivamente el proceso de entrenamiento de Faith Walking es un proceso que produce ansiedad. Pero no solamente por eso, el recordar también nuestros votos o el trabajar con memorias en nuestro pasado dolorosas produce ansiedad. Pero la verdad es que nuestra vida está llena de ansiedad. Hay muchísimas cosas en nuestra vida que producen ansiedad diariamente. Así que el aprender a vernos en medio de esa ansiedad, el aprender a considerar las reacciones que tenemos de nuestra ansiedad, no solamente facilita el hecho de poder estar presentes en una conversación y el poder, digamos que vencer esta ansiedad, sino que abre muchísimas puertas y ventanas a conocernos y a revelación, que consideramos es parte fundamental de nuestro proceso. Creemos que Dios utiliza nuestra calma, el poder ver a través de la ansiedad y descubrimos cosas que no sabíamos que no sabíamos. En fin, nuestra definición de ansiedad en Faith Walking es bastante simple. Decimos que es la reacción que tenemos ante una amenaza. Simplemente eso. Hay distintas partes en esta reacción o elementos involucrados. Hay emociones, ¿verdad? Estoy seguro que si preguntase cuáles son las emociones que envuelven su ansiedad, probables respuestas podrían ser ira, miedo, angustia, temor. Es decir, hay emociones definitivamente, pero también hay sensaciones. Nuestro cuerpo siente algo cuando estamos en ansiedad. Probablemente nos sudan las palmas de las manos, nos sube la temperatura al rostro, el estómago se contrae. Es decir, hay definitivamente respuestas también en nuestra parte física, en nuestra sensación física, y también hay una respuesta en nuestros pensamientos. En este caso es bastante más confusa, pero hay muchísimos pensamientos automáticos que vienen en ansiedad y a veces lo que hay es la falta de pensamientos, la falta de la capacidad de pensar. Pero en fin, la ansiedad es simplemente la respuesta que tenemos ante una amenaza. En Faith Walking hablamos de dos tipos de ansiedad. La primera es la ansiedad aguda, que llamamos, y esta es una ansiedad normal. Vamos a poner, es parte del diseño con el que Dios nos creó. Básicamente lo que sucede es que cuando hay una amenaza, estamos diseñados para responder a ella. Esto tiene mucho que ver con las respuestas de pelear o de huir ante amenazas. Y obviamente cuando vemos a un niño cruzar una calle y un carro venir, no tenemos que ponernos a pensar el peligro está ahí, qué es lo que debería hacer, sino que algo en nuestro diseño sucede. Inmediatamente nuestro pensamiento como que pasa a una segunda parte y nuestra reacción es inmediata. Corremos y tratamos de quitar al niño del camino del auto. Estamos hechos de esa manera. Y científicamente lo que sucede en la ansiedad aguda es que nuestro sistema digestivo se detiene, es decir, está muy relacionado con lo físico. La sangre se va hacia nuestras extremidades, manos, brazos, es decir, nos hacemos más fuertes, si cabe el término. Y en nuestro cerebro sucede algo interesante. Existe una especie de bypass desde la parte frontal del cerebro, en donde sucede el pensamiento racional, hacia la parte de atrás. En inglés le llama amígdala. Es la parte de nuestro cerebro que reacciona, es un elemento que nos ayuda a sobrevivir. No pensamos, sino que reaccionamos. Es una parte básica que compartimos con el resto de los animales, ¿verdad? Pero es una reacción en la que buscamos sobrevivir. Entonces, cuando sucede un elemento de ansiedad, no hay un bypass, no necesitamos razonar, sino que inmediatamente se activa nuestra amígdala, nuestra parte de sobrevivir, y lo que hacemos es reaccionar. Corremos o atacamos o nos escondemos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, esa es la ansiedad aguda. Una ansiedad que es parte de nuestro diseño, que nos ayuda a enfrentarnos o defendernos de amenazas que existen en nuestra vida.
el segundo tipo de ansiedad de la que hablamos en Fitwalking es la ansiedad crónica. Y esta ansiedad es diferente. Probablemente tiene menos intensidad, pero su intensidad es permanente. Una buena manera de definirla probablemente es pensar en un ruido de fondo, ¿verdad? Es un nivel de ansiedad que está permanentemente funcionando en nosotros. Normalmente está muy conectado con nuestros votos, normalmente está conectado con el significado que estamos dando a ciertas circunstancias y está permanente en nosotros, a veces por días, por meses, a veces es permanente el estado de ansiedad. Como un ruido de fondo está siempre ahí, pero llega un momento en el que nosotros no lo notamos. Esta ansiedad crónica tiene una diferencia profunda con la amenaza, con la ansiedad aguda. Y una de las principales diferencias, si no la principal, es que la ansiedad aguda es nuestra respuesta ante una amenaza que es real para nosotros, plenamente real, está ahí, está hecha para eso. Y no estamos diseñados para vivir en ese estado de ansiedad todo el tiempo. El efecto físico y psicológico de estar en ese estado de atención o de tensión es grande. Nuestro diseño no es para estar ahí. La ansiedad crónica, al bajar de intensidad, nos permite estar ahí por más tiempo, lo cual no es sano. Pero en muchos casos, esto se debe a que tenemos una amenaza o percibimos una amenaza que no siempre es real. Al no estar diseñados para vivir en ese estado de ansiedad crónica, el nivel de ansiedad crónica que llevamos está muy conectado con enfermedades de todo tipo. Y en el trabajo que hacemos en Fitwalking, pues normalmente la conectamos con nuestros votos o con el significado que estamos dando a determinadas circunstancias, significado que está conectado con nuestros votos. Un ejemplo sencillo es pensar el entrar en una habitación en donde hay otras personas y probablemente empezar a sentir que no estoy siendo recibido, que algunas personas me están criticando. Esto va a elevar probablemente mi nivel de ansiedad crónica y voy a empezar a dar el mismo significado que di probablemente a mi voto. Estoy tratando de hacer un ejemplo sencillo. Esto va a elevar mi nivel de ansiedad crónica y suceden muchas cosas en mí. Voy a tener reacciones automáticas, voy a dar significado automático a circunstancias que probablemente no están pasando. Es decir, la amenaza que probablemente voy a empezar a percibir en ese cuarto, una amenaza de no ser aceptado, de ser rechazado, no necesariamente es verdad, sino que está siendo el producto de alguna manera o está siendo construida por mi propia ansiedad, por las experiencias pasadas que tuve. En fin, la ansiedad crónica está conectada con nuestros votos. Un par de cosas más acerca de la ansiedad que son importantes. La ansiedad es automática, es decir, nuestra reacción a la ansiedad, como habíamos hablado, pues no viene de un proceso racional, sino de un proceso para sobrevivir. Entonces es automática y es predecible. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las maneras en las que nosotros respondemos a la ansiedad. Pero también debemos reconocer la ansiedad es contagiosa, ¿no? En Fitwalking utilizamos la imagen de como una tela de araña, ¿verdad? O una red en la que todos estamos conectados, ¿verdad? Y si alguien se siente ansioso, es como que empieza a vibrar, ¿verdad? Y en esa red, toda la red empieza a vibrar. Y si yo estoy conectado a la red, yo empiezo a vibrar también. Utilizamos los conceptos de sistemas emocionales. Una familia es un sistema emocional. Todos estamos conectados a esa familia, especialmente cuando estamos viviendo en el mismo hogar. Incluso cuando no estamos viviendo en el mismo hogar, pero es más fácil verlo cuando estamos juntos. En ese sistema emocional, si viene el papá o la mamá con ansiedad, con enojo, con tristeza, con algo que produce ansiedad, la vibración del papá o de la mamá se va a transmitir a todos los demás. Se va a transmitir a los niños de una manera o de otra. Y todos tenemos diferentes maneras de reaccionar a esa ansiedad, pero se transmite, es contagiosa, estamos conectados. Un sistema emocional no necesariamente es solo una familia. Lo único que hace falta para ser parte de un sistema emocional es pasar tiempo juntos. Una oficina,
es un sistema emocional, una congregación es un sistema emocional, una comunidad misionera es un sistema emocional. Entonces el papel de la ansiedad en un sistema es poderoso porque se contagia, ¿no? Y todos hemos vivido el ejemplo de estar probablemente atendiendo una función pública y ver a alguien que va a hablar en público y de pronto ver que esa persona se pone tremendamente ansiosa y de pronto nosotros estamos también ansiosos. Es un ejemplo de cómo esta ansiedad es contagiosa. Existen 4 maneras en las cuales nosotros respondemos a la ansiedad, 4 maneras principales. Eh, Son muy sencillas y probablemente todos nos identificamos con una o más de una de ellas. La primera es lo que podríamos llamarle pelea, ¿no? Y realmente la llamamos conflicto. Es decir, cuando hay ansiedad, para lidiar con esa ansiedad lo que hago es ataco, ¿verdad? Me siento ansioso y levanto la voz. Eh, Me siento ansioso y me pongo fuerte, hablo alto y de alguna manera ataco, intimido, ¿verdad? Es una manera de lidiar con la ansiedad. Lo que quiero es lidiar, es hacer que la ansiedad se vaya, ¿verdad? Controlar la ansiedad o defenderme de ella y lo que hago es atacar. Eh, es muy claro entenderlo cuando alguien levanta la voz, pero es interesante considerar que la persuasión es una forma de conflicto. Es una forma muy baja de conflicto, pero es una forma de conflicto. Es decir, cuando yo trato de alguna manera imponer mi pensamiento, estoy realmente atacando o estoy realmente... Es una forma de conflicto. Entonces, esta es una de nuestras reacciones con la ansiedad. Cuando nos sentimos ansiosos, lo que queremos es atacar o crear conflicto o imponer nuestra manera de pensar. Una segunda forma de lidiar con la ansiedad es la contraria, ¿verdad? Es la distancia, es alejarse, es huir. Huir es una exageración, pero a veces cuando hay ansiedad lo que tengo que hacer es tengo que irme, salir de la habitación. Y puede ser físicamente, como puede ser emocionalmente, ¿verdad? Estoy en una conversación, me siento ansioso, no me gusta y de pronto empiezo cada vez a ponerme más silencioso, mi mente empieza a irse un poco más lejos y pues mi participación cada vez menor. Y me puede incluso preguntar, ¿estás bien? Y yo puedo decir sí, pero realmente no. Lo que estoy haciendo es me estoy distanciando. Y esta es otra de los ejemplos de la ansiedad. Uno de los extremos, en el extremo alto de la distancia, es cuando me aíslo. Es cuando decido no tener más contacto, no te voy a hablar, no te voy a llamar. Eh, es un extremo, pero a veces el estar en la misma habitación y no decir lo que realmente estoy pensando eh, o desconectarme es una forma de distanciamiento. Esa es la segunda manera. La tercera manera en la que lidiamos con la ansiedad es lo que nosotros llamamos la proyección. En ciertas lecturas que tenemos del entrenamiento de líderes hay un capítulo muy interesante que habla de los triángulos y esto tiene que ver con la proyección. Pero básicamente para lidiar con la ansiedad tengo que desviar la ansiedad y lo que hago es la tengo que proyectar a alguien, a veces o algo, ¿verdad? A veces lo hago culpando a alguien para quitar esta ansiedad, pues tengo que buscar un culpable o simplemente tratando de distraer la ansiedad, enfocarme en otra persona. Puede ser el chisme, puede ser el hablar de alguien más y pues manejamos la ansiedad a través de esta proyección. Al fin y al cabo, pues no es tan diferente o no es más positiva que las anteriores, ¿no? De alguna manera es una manera de no estar o no tomar responsabilidad por la ansiedad que estamos viviendo, sino simplemente proyectarla a otro lugar, la proyección. Hay mucho que aprender en cuanto a esto, porque dentro de la proyección, entre el concepto de los triángulos, y hay algo positivo que podemos aprender cómo manejar la ansiedad formando un triángulo. Y eso es parte del trabajo y de la lectura que en el proceso de liderazgo de Fitwalking aprendemos a hacer. Pero en fin, para lo que hablamos ahora, simplemente la proyección es una reacción que tenemos a la ansiedad. En cuanto hay ansiedad, empiezo a hablar de algo más o de alguien más o trato de cambiar el tema, ¿verdad? La cuarta manera en la que funcionamos o en la que respondemos a la ansiedad es una relación, ¿verdad? De lo que nosotros llamamos el sobrefuncionamiento o el bajo funcionamiento. Y es una relación porque normalmente cuando hay alguien que está sobrefuncionando, hay alguien que está teniendo un funcionamiento muy bajo. Y
Básicamente, el sobrefuncionamiento es cuando yo empiezo a tomar ansiedad, o para lidiar con la ansiedad, empiezo a tomar una responsabilidad de cosas que no me competen, de las cuales no debería tomar responsabilidad. Cuando mi esposa está ansiosa, para lidiar con la ansiedad lo que hago es, yo lo hago, déjame que lo hago yo, tú no lo tienes que hacer. Sobrefuncionar es tomar responsabilidades que no debo, es hacer cosas que no debo, simplemente para manejar la ansiedad. No es una libre elección, sino una manera de disimular o de disipar la ansiedad. En un grupo de trabajo, probablemente cuando hay ansiedad y las personas no están haciendo lo que deben, no todas las personas están funcionando, probablemente siempre hay alguien que sobrefunciona y dice, lo voy a hacer yo. Y a veces nos cargamos, ¿verdad? Ese es el problema. Y lo estamos haciendo no por elección libre, sino lo estamos haciendo para lidiar con la ansiedad del grupo en ese momento. El problema con el sobrefuncionamiento es que se convierte a veces también un poco en una imposición de ciertas cosas, ¿verdad? Porque lo hacemos nosotros, lo tenemos que hacer con nosotros, buscamos controlar y finalmente no es algo que podemos sostener, no podemos funcionar más allá de donde debemos funcionar. El sobrefuncionamiento también trae consigo lo que llamamos es el bajo funcionamiento. El bajo funcionamiento es lo contrario, ¿no? Es cuando me convierto en una víctima, ¿verdad? Y, pues yo no lo puedo hacer. Necesito ayuda, necesito que alguien lo haga por mí. Por eso decimos que normalmente cuando hay alguien que sobrefunciona, hay alguien que tiene un funcionamiento demasiado bajo. Y esto se ve muchísimo en los matrimonios, ¿verdad? Es una manera fácil de verlo. De cualquiera de las maneras, ambas de estas formas de lidiar con la ansiedad, lo que hace es nos quita nuestra propia responsabilidad de lo que es la ansiedad, qué es mío y qué no es mío, qué es lo que debo tomar y qué es lo que no debo tomar. En fin, esas son las 4 maneras con las que nosotros reaccionamos a la ansiedad. Estoy seguro que probablemente ustedes se han identificado con una u otra. A veces todos utilizamos un poco de todas, ¿verdad? Personalmente para mí la primera, las predominante es el distanciamiento y, y el sobrefuncionamiento, ¿verdad? Entonces es fácil. Lo difícil de esto es que eso a veces me hace ver muy bien. Hace que la gente diga, wow, Marcos está lleno de paz, ¿verdad? No busca un conflicto. Y la verdad es que no lo busco, pero cuando lo que estoy haciendo es distanciándome para manejar la ansiedad así, no funciona tampoco, porque esa ansiedad no está solucionada, simplemente esa ansiedad es algo que estoy tratando de mover, estoy tratando de poner debajo de la mesa. El sobrefuncionamiento, como les decía, no es sostenible. No puedo sobrefuncionar por todas las personas. No es parte del diseño de Dios que yo tome responsabilidad de cosas que no son mi responsabilidad. Y aprender a mirar eso ha sido un gran paso en mi vida, ¿no? Eh, Ejemplos de esos, pues tengo varios, ¿no? Especialmente mi matrimonio, ¿no? La ansiedad en un matrimonio es algo normal. Y de hecho la ansiedad en la vida es algo normal. No estamos diciendo que el proceso de Faith Walking busca eliminar la ansiedad, no. Busca aprender a mirarla y aprender a lidiar con ella. Porque la ansiedad de alguna manera es parte de la vida. Les decía, en matrimonio pues hay muchísimas situaciones que producen ansiedad. El distanciamiento no es una solución. Puede evitar que yo levante la voz y que hayan conflictos un poco peculiares o pintorescos, ¿verdad? Pero no soluciona absolutamente nada. Hay muchísimas veces en que el trabajo que yo debo hacer es aprender a mantenerme en la conversación y no irme, ¿verdad? No separarme emocionalmente. Lo que sucede es que algo pasa. Julie, en cambio, mi esposa tiene su reacción a la ansiedad es exactamente la contraria a la mía. Y yo me distancio, ella ataca. Yo sobrefunciono, ella tiene un bajo funcionamiento. Entonces, cuando hay ansiedad, si no tuviéramos la posibilidad de vernos en la ansiedad y entender este trabajo, pues lo que habría es un Marcos corriendo, ¿verdad? Y una Julie siguiéndolo. Porque ella quiere solucionar la ansiedad y yo quiero huir de ella. Eso obviamente no funciona. Cuando las emociones son altas, mi capacidad de pensamiento es baja. No puedo
sentir y pensar con la misma intensidad. Es por eso que hacemos cosas o hacemos decisiones tan malas cuando estamos llenos de emociones. Y un consejo muy sabio es de, hey, no tomes ninguna decisión importante hasta que te tranquilices, ¿verdad? Y no solamente emociones malas, sino buenas. A veces estamos tan felices que dejamos las llaves dentro del auto, ¿verdad? Estamos tan emocionados. Es decir, nuestras emociones en gran intensidad y nuestro pensamiento nos quitan de alguna manera capacidad de pensar, de razonar, a eso me refiero. Pero sucede lo mismo de la otra manera, ¿no? Cuando logro estar un poco más en calma con mis emociones, tengo una capacidad de pensar y de analizar las cosas con muchísima más eh, razón, con más razonamiento, con más inteligencia, con más calma, ¿verdad? Entonces, la ansiedad lo que produce es que nos lleva a este lugar, nos lleva a un momento en el que no estamos pensando, sino estamos reaccionando. Yo utilizo el vocabulario de reaccionar cuando es emocional y de responder cuando es algo que he pensado, algo que he elegido, algo que considero que es lo mejor. Eh, Creemos que la ansiedad, una vez más, no la podemos quitar de nuestros sistemas, existen nuestros sistemas, pero así como la ansiedad es contagiosa y la vibración de la ansiedad es contagiosa, sabemos que la calma es contagiosa. Probablemente todos hemos tenido una experiencia en la que en un sistema ansioso alguien ha podido calmarse y en esa calma todos hemos logrado calmarnos un poco más. El trabajo que queremos hacer en Fitwalking como entrenadores, como facilitadores, en nuestro propio proceso, como en el proceso de otros, es aprender a hacer esa presencia de calma, aprender a ver la ansiedad, ver cómo funciona, ver cómo se transmite, ver cómo funciona en mí, cómo se transmite en mí, cuál es mi respuesta a la ansiedad. Cuando yo soy capaz de verme en la ansiedad, puedo pensar, probablemente no sucede en el mismo momento, pero al día siguiente puedo estar haciendo entrada de diario y diciendo qué fue lo que sucedió, cómo reaccioné. Cuando eso sucede, yo aprendo muchísimo de mí. Y puedo no solamente aprender de mí, sino puedo aprender a elegir una reacción diferente en la ansiedad. Y al principio solamente lo puedo hacer después de que sucede. Pues me hubiera gustado esto. Pero poco a poco, si seguimos practicando, tenemos la capacidad de aprender. Y llega un momento en el que puedo ver la ansiedad antes de que tenga el completo control y dominio de mí. Puedo aprender a reconocer cuál es lo que sucede físicamente en mí, emocionalmente en mí. Y es como una película en cámara lenta, ¿verdad? Entonces puedo decir, Marcos está entrando a un proceso de ansiedad. Como he hecho el trabajo de saber qué es lo que voy a hacer, cuál es mi reacción a la ansiedad, mi reacción automática, puedo tratar de buscar la manera de frenar un poquito ese proceso, de calmar mis emociones, de incrementar mi pensamiento, mi decisión, mi elección y responder de una manera diferente ante la circunstancia ansiosa. Eso me convierte en una presencia calma, ¿verdad? En una presencia de paz en medio de un sistema. Y eso produce muchísima transformación, no solamente en mí, sino muchas veces en el sistema. No significa que el sistema hace lo que yo quiero, pero si un sistema tiene gente pensante en lugar de gente vibrante, ¿verdad? Gente ansiosa, estoy seguro que el sistema puede buscar soluciones mucho mejores. El trabajo también lo definimos en el aprender a reconocer cuál es el impacto que tenemos, cuál es el impacto que tiene mi reacción ante la ansiedad en mi sistema emocional. Para mí fue profundo el descubrir, y digo, no, tal vez lo sabía, pero el considerar cuál es el impacto que mi distanciamiento tenía en mi matrimonio. Eh, ¿Qué es lo que sucedía al final del día? ¿Qué es lo que estaba logrando con mi manera de manejar mi ansiedad? Solamente trabajando de esa manera, es como de alguna manera se inicia una motivación para cambiar. De la misma manera, el considerar cómo sería Marcos si no se distanciase. ¿Cuál sería el impacto de un Marcos que no se distancia, sino que aprende a ser steady, ¿no? Aprende a estar presente en una conversación, y vencer su ansiedad, pensar a través de su ansiedad,
Eso trae una cantidad de posibilidades y si lo uno al contexto concreto de mi matrimonio, pues existe muchísima esperanza y existe otro tipo de motivación, ¿verdad? Una motivación de posibilidad, una motivación creativa de esperanza. En fin, ese es el trabajo que buscamos hacer. ¿Cómo lidiar finalmente con la ansiedad? En el material de 201 hay varias sugerencias que son muy buenas. Podríamos categorizarlas en tres cosas. En primer lugar es pausa. Cuando la ansiedad empiece a venir, yo empiezo a ver y a reconocer mi ansiedad, debo tomar una pausa. Puedo salir a dar una vuelta, ir al baño, una pausa. Para. Es lo que me suelo decir. Para, Marcos, para. Respira. La respiración me ayuda muchísimo. Eso me va a ayudar un poquito a bajar emociones y a tratar de levantar o incrementar mi capacidad de pensar. Una segunda categoría es hablar. Es sacar la ansiedad, reconocer la ansiedad. La ansiedad no la queremos reconocer, es como un trapo sucio que no queremos que la gente vea. Pero es tan normal porque todos lo llevamos, todos llevamos el mismo trapo sucio. Qué interesante es que cuando en medio de la ansiedad puedo yo simplemente reconocerla y decir, hey, me siento ansioso en este momento. El simplemente decirlo cambia el estado emocional, no solamente el mío, sino del grupo, ¿no? Porque normalmente encontramos muchísima más eh, gracia y comprensión cuando lo decimos que cuando no lo decimos y estamos simplemente reaccionando. El hablar de ello también puede llegar al punto de hablar con un entrenador, un coach. Como en Faith Walking tenemos los entrenadores, los coaches. Hablar con alguien que pueda escucharme sin juicio y sin condenación, que pueda entender, que pueda ayudarme a procesar mi ansiedad. No a decirme qué hacer, no a darme consejos, pero sí ayudarme a procesar lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Y finalmente la tercera categoría son las disciplinas espirituales. Creo que este es uno de los principales recursos que tenemos, el aprender a estar en silencio, el aprender a meditar, a reflexionar. Creemos que para la formación espiritual existen como que dos ritmos, ¿verdad? El primero es reflexionar. Reflexionar en lo que estamos aprendiendo, en la experiencia que tuvimos, cuál fue el impacto de una experiencia en nuestra vida, esa reflexión en la presencia del Espíritu Santo. Y la segunda parte de ese ritmo es compartirla, hablar de ella, decírsela a alguien, decirla en voz alta. Hay algo específico que sucede en nosotros cuando somos capaces de compartir esas cosas que nunca compartimos. En fin, ese es el contenido de la ansiedad. Simplemente el aprender a ver nuestra ansiedad, a vernos en medio de nuestra ansiedad y a veces a aprender a estar en medio de la ansiedad sin tener que reaccionar de una manera automática es un progreso muy grande en este proceso.